mañana quiero compartirle una de las promesas más fundamentales de la palabra de Dios. Tengo aproximadamente, voy para 40 años desde que le entregué a mi vida a Jesús. Ha sido un largo caminar. Y quiero confesarle de que muchas veces a lo largo de estos 40 años, no siempre he sentido que voy a poder terminar la carrera cristiana. En ocasiones he sentido de que quedo tan corta de las expectativas de Dios que tiene para sus hijos, de las expectativas de santidad, de las expectativas de sabiduría, de un corazón puro. Quedo tan corta que me he cuestionado, me he preguntado, ¿será que voy a terminar la carrera? Porque no es empezarla lo importante. Empezarla son miles de personas, millones de personas los que empiezan la carrera de Cristo. Pero el reto que nosotros tenemos no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y cada vez que yo veo partir de la presencia del Señor a personas que sirvieron a Dios toda su vida y amaron a Dios, para mí es una gran motivación y al mismo tiempo me pregunto y me he preguntado si yo también he de terminar esta carrera. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos da una de las promesas más poderosas que el cristiano que quiere terminar su carrera en Cristo Jesús, que no quiere que el cristianismo sea solamente una filosofía más en su vida, sino que quiere conservar esa fe todos los días hasta el día en que se muera. Filipenses 1:6 nos da una promesa poderosa que Dios nos hace a todos aquellos que queremos terminar la carrera en Cristo Jesús. Dice así, léalo conmigo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a terminar lo que empezó en usted. Y eso es mi mensaje del día de hoy. Dios quiere terminar lo que empezó en usted. Dios, a través de Cristo Jesús, comenzó una obra poderosa en nuestra vida el día en que cada uno de nosotros le dimos nuestro corazón al Señor. Empezó una obra de santificación. Empezó una obra de ayuda, de ayudarnos cada día en nuestra vida de redención. Y Dios quiere que a lo largo de nuestra vida permanecer perfeccionando cada día la obra. Nosotros, obviamente, sabe el Señor que ninguno de nosotros es perfecto. Y probablemente mientras vivamos en esta vida, nunca vamos a ser perfectos. Pero el hecho de no ser perfecto no quiere decir que Dios no tenga un plan para nosotros. El plan de Dios será siempre perfeccionar nuestra vida. Ese es el deseo del corazón de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo número 4, verso 13. Hablando del proceso que Dios empezó el día en que le entregamos nuestra vida al Señor, el proceso de santificación, de llevarnos hasta su presencia. Efesios 4:13 dice, ese proceso, dígalo conmigo, continuará hasta que alcancemos todos, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es la meta y el sueño de Dios para nosotros? La Biblia dice que lo que Dios quiere, a través de este pasaje dice, lo que Dios quiere es madurarnos. Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales. Cuando una persona viene a Cristo, viene como un niño espiritual. Y obviamente hay cosas que no entiende, hay cosas que no acepta, hay cosas que hay que madurar en el carácter. Pero la Biblia dice que la meta de Dios para cada uno de nosotros es madurarnos en la fe. Y Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. La meta es esta, que todos lleguemos a la medida completa, dice, de Cristo.
El sueño de Dios, ¿cuál es para su vida y para la mía? No es hacernos millonarios. La prioridad de Dios para nuestra vida no es hacernos grandes empresarios o millonarios. Esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es una prioridad espiritual para cada uno de nosotros. Obviamente que como un buen padre que es Él va a prosperarnos también en la medida que nosotros seamos sabios con los recursos que Él nos da. Pero esa ciertamente no es su prioridad. La prioridad para cada uno de nosotros, sin excepción alguna, que Dios tiene, es que cada uno de nosotros madure hasta llegar a ser como Jesús. Y esa es una meta bastante alta, ¿verdad? Que nos parezcamos cada día a Jesús. Dios nunca va a terminar de tratar con nuestra vida, de moldearnos, hasta que cada uno de nosotros lleguemos a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué quiere Dios transformarnos y que nos parezcamos a Jesús? Número 1, en el carácter. Dios quiere ayudarnos a ir cambiando para que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Si usted quiere conocer cómo era Jesús, cómo reaccionaba Jesús ante los diferentes retos de la vida, de la sociedad, usted puede leerlo allí en los evangelios. 4 personas dieron testimonio, 4 personas que vieron cómo se levantaba, cómo se acostaba, dieron testimonio de cómo Él, en su carácter, definía y vivía cada una de las circunstancias que daba la vida. Me llama la atención que muchas veces las personas quieren atribuirle a Jesús ciertas cosas que no están en la palabra. Jesús hubiera hecho esto, dice. Si Jesús estuviera en estos días, Jesús hubiera hecho esto y lo otro. Y cuando usted va a la palabra, usted ve que Jesús no hacía esas cosas. Pero ¿por qué muchas veces carecemos de la claridad de cómo era Jesús? Es que tenemos que leer cómo Él era. Y por eso Él dejó el testimonio en su palabra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de cómo Él reaccionaba ante las posiciones y los retos que traía la vida y la sociedad. Dios quiere moldearnos y que nos parezcamos en el carácter a Jesús. Esa es la meta de Dios para nuestras vidas, sin excepción en este lugar. Para hombres, mujeres, niños, Dios tiene la misma meta con todos. También que nos parezcamos, que imitemos sus obras, las obras de Cristo. ¿Cuál era su enfoque? ¿En qué se enfocó Jesús cuando vino a esta tierra? Jesús, a través de sus obras, mostró cuál era la prioridad de Dios. Y en eso Jesús quiere que el Señor tiene la meta que nos parezcamos en obras a Jesús y también en su santidad. Aunque la santidad de Jesús es perfecta, porque dice la Biblia que Él vino aquí, pero que nunca cometió pecado. Y eso es algo que aún el mismo apóstol Juan dijo: el que dice que no peca miente y hace de Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero el tema es que en el cristianismo nosotros tenemos que luchar contra el pecado, no abrazar el pecado, no justificar y decir: es que yo soy un pecador. No, tenemos que empujar para cada día echar de nuestro sistema de conducta el pecado. Jesús era sin pecado, Él vivía en una perfecta santidad con Dios, y esa es la meta que Dios tiene para nosotros, que a medida que vayamos madurando, siendo perfeccionados, nuestra relación con el pecado sea cada vez más lejana. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en usted y lo que Dios quiere hacer en mi vida también. Muchas veces he pensado: esto es demasiado alto para mí. La medida que Dios quiere es demasiado grande. Pero hay una promesa de parte de Dios. Es que usted y yo nunca estaremos solos en esta meta. Si usted trabaja con Dios,
Dios no lo va a dejar a medio palo. Por eso su palabra dice, estoy seguro, dice Pablo, de esto. El que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar. Y Dios comenzó una buena obra en usted. Y tal vez usted ahorita mismo no se guste a sí mismo. En este momento diga, bueno, la obra que mi vida no me agrada. Y en este punto, muchas veces cuando reflexionamos acerca de nuestra vida, es cuando muchos cristianos se van de los caminos del Señor, porque dice, esto no va a ser jamás para mí. Yo nunca voy a tener el nivel de santidad, el nivel de compromiso con Dios. Y se autoeliminan. Y muchas veces he estado allí, en ese sentimiento de mejor no sigo porque no doy la medida. Pero cuando me acuerdo de que no solamente depende de mí esto, sino que Dios ha dado una promesa y Él nos ha prometido, Él nos ha dicho, la buena obra que comencé en ti, la voy a perfeccionar. Y tal vez usted falló, tal vez usted le falló a Dios y dice, ya no. Pero recuerde siempre esta promesa. En momentos en que yo he dicho, ya no más, me acuerdo, no, pero Dios ha dicho que Él va a perfeccionar su obra en mí. Y tengo que recibir la gracia y el perdón de Dios. Tengo que aceptar que soy humana y que fallo. Pero también tengo que aceptar que Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con usted, hermano. Y si usted le ha fallado al Señor, y si usted está muy lejos del modelo que usted quisiera ser de cristiano para el Señor, déjeme decirle, Dios todavía está obrando en su vida, amén. Dios todavía está obrando y el Señor no lo va a soltar hasta que complete su obra en su vida. Ahora, en lo personal, yo creo que Dios trabaja con nosotros ese perfeccionamiento de la madurez, de llegar a ser como Cristo, así como trabaja un entrenador con un jugador. Dios es nuestro entrenador. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Dios quiere formarnos a cada uno de nosotros en cristianos de grandes ligas, amén. Esa es la meta del Señor. Y Él va como un entrenador, ayudándonos a crecer, a mejorar, a perfeccionar nuestro juego. Cuando una persona tiene un sueño, un entrenador ve a un potencial jugador y tiene un sueño con esa persona. El entrenador dice, yo voy a hacer de este hombre o de esta mujer en el deporte, digamos, una estrella de grandes ligas. El entrenador tiene un sueño para él, pero para que el sueño se cumpla, no solamente el entrenador tiene que tener ese sueño, el jugador también tiene que tener el sueño de llegar a ser de grandes ligas. Dios tiene un sueño con usted y es que usted se parezca más a Jesús, que usted vea la vida como Jesús la ve, que usted camine día a día su vida a través de los ojos de Cristo. La pregunta ¿es ese su sueño? Porque un entrenador, por mucho que quiera hacer que una persona sea una persona verdaderamente destacada, si el jugador no tiene ese interés, por muy bueno que sea el entrenador, no lo va a lograr. Para que cada uno de nosotros llegue a ser como Dios quiere que seamos, tiene que también haber en nosotros el deseo de ser como Dios quiere que seamos. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos. Porque cuando se trata de los deseos del corazón, muchas veces deseamos cualquier cosa, menos madurar y ser como Jesús. Ocupamos el corazón para desear tantas cosas en esta vida. Desear el carro, desear la casa, desear la esposa, desear los hijos, desear las cosas materiales. Ocupamos los deseos del corazón solo para lo terrenal. Y muchas veces no estamos deseando ser como el Señor. No estamos deseando ser como Jesús. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí nuestro entrenador queriendo hacer una obra en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, y nosotros deseando otras cosas. Usted puede, digamos, un entrenador puede decir, bueno, yo quiero que este sea un gran futbolista, pero el futbolista debe estar queriendo ser un basquetbolista. Entonces no se puede. Para que el sueño de Dios se realice en nuestra vida, también el sueño de Dios debe ser nuestro sueño, amén. Que podamos crecer, como dice Efesios, a la estatura de la medida de Cristo. Debe ser una aspiración para nuestra vida, ser personas maduras en la fe. Debería de ser la meta de cada uno de nosotros, que cuando las situaciones pasan, nosotros poder reaccionar como reaccionaría Jesús. Que cuando alguien nos ofende, poder reaccionar como Jesús reaccionaría. Esa debería ser la meta de nosotros. Entonces, si nosotros queremos trabajar con este entrenador que nos quiere perfeccionar, póngase la mano en el pecho y diga esto conmigo: Dios me quiere perfeccionar. Hermano, Dios no nos quiere dejar a medio palo. Dios no trabaja así. Entonces, para trabajar con este entrenador que nos quiere perfeccionar, hay 3 cosas que nosotros podemos hacer. 3 cosas sencillas que nosotros podemos hacer para que Dios perfeccione su obra en nosotros. Número 1, la primera que le quiero compartir es renunciar a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia manera de hacer las cosas. ¿Ha visto usted tal vez en las películas o tal vez lo ha visto en la vida real? Personas que son expertas en un arte y de repente llega alguien nuevo. Y entonces el que es experto le comienza a decir, mira, tú tienes que hacer esto así y así. Pero la persona nueva le dice, no, eso está desfasado, eso ya no tiene aplicación, lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuánto han visto eso en la vida? De que alguien está tratando de enseñar lo que verdaderamente sabe hacer y el que es novato en el tema lo quiere hacer a su manera. Muchas veces nos pasa eso en nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, yo quiero que tú hagas así las cosas, a la manera de Dios. Y uno se resiste y uno dice, no, esa es la manera de Dios, pero yo lo voy a hacer así a mi manera. Esta es la mejor manera de hacerlo. Nunca se me va a olvidar, fue un episodio que me impactó en la vida. Estábamos en una clase cristiana, de cristianos, estábamos discutiendo el pasaje acerca de cuando Jesús habló acerca de no ser personas contenciosas ni pleitistas, y Jesús enseñaba y decía, si tu enemigo te da en la mejilla, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debemos de hacer? Poner la otra mejilla. Recuerdo que estábamos discutiendo ese tema y lo difícil que es practicar que una persona lo esté ofendiendo a uno y uno no defenderse y quedarse callado. Y entonces recuerdo una de las líderes que estábamos, porque era una reunión de líderes, y ella habla y dice, yo sé que el Señor dice de que si a uno le dan una mejilla hay que poner la otra, pero eso es para tonto. Ay, si me dan en la mejilla, yo se la regreso fuerte. Y entiendo que esa es la manera natural de hacer las cosas. Esa es la manera humana de reaccionar ante estas cosas. Pero si nosotros insistimos en hacer la vida a nuestra manera, nunca vamos a ver la recompensa que trae la obediencia. Por eso es que la persona que quiere ser moldeada por Cristo, que quiere trabajar con su entrenador, lo primero que tiene que hacer es renunciar a su propia sabiduría, a su propia manera de hacer las cosas. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 3, verso del 5 al 6. Dice así, confía en el Señor, ¿con cuánto dice? Con todo tu corazón. Mire, hasta para obedecer a Dios hay que confiar que lo que Él nos ha dicho que hagamos es bueno.
aunque nos parezca malo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y que dice, no dependas de tu propio, ¿qué dice? Entendimiento. Busca su voluntad en cuántas cosas, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos si vamos a crecer en Cristo Jesús. Es no depender de nuestro propio entendimiento, sino en confiar en que lo que Dios ha dicho es la manera perfecta para hacer las cosas. Yo crecí en una familia donde no habían papás, tíos ni abuelos. Todas las jefas de familia eran mujeres. Y los que estaban allí, que eran padres, realmente no tenían voz ni voto. Una familia de mujeres muy fuertes. Y crecí creyendo que la mujer tenía que dominar en la casa, que esa era la manera de hacer las cosas. Cuando me topo con la palabra de Dios que habla acerca de una sujeción, y no es de una sujeción, ¿cómo le puedo explicar? Injusta, sino que uno se sujeta a un hombre que la ama y que la cuida. Para mí eso fue un concepto que rechacé, y mientras rechazaba el principio de la sujeción en el matrimonio, tuve problemas con mi esposo todo el tiempo. El día en que abracé el concepto, en dejar de pelear, en dejar de resistirme a todo lo que él me decía, en de que si él me decía, Carolina, hace esto, no, ¿por qué? ¿Quién sos vos para decirme? Si vos sos importante, yo también. El día en que dije, ok, yo voy a trabajar con él, si él me dice algo, yo voy a sujetarme. Ese día mi matrimonio dio un giro. En ocasiones él me dice, quiero que predique, y yo le digo, no, predica vos. Ahora digo, bueno, voy a obedecer mejor en la primera. Entonces, nuestro matrimonio funciona bien cuando lo hacemos a la manera de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos ser perfeccionados por el Señor, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia manera de hacer las cosas. Porque mire, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25, habla de cómo es la sabiduría humana. Todo lo que usted entiende por sabiduría humana, mire lo que la Biblia dice que es. Dice, porque lo insensato de Dios, que dice, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, que dice, es más fuerte que los hombres. Así de que si usted y yo tenemos un concepto muy sabio de cualquier cosa, de cualquier tema en esta vida, eso comparado con la sabiduría de Dios, la Biblia dice que no es nada. Entonces lo primero, renunciar. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer para trabajar con ese entrenador que nos quiere perfeccionar es lo siguiente: también aprender las reglas del juego. Hace algunos años, cuando cumplí 30 años, me daba vergüenza que llegué a los 30 años y no sabía nadar. Si me tocaba llegar a una piscina, no pasaba de la orilla, buscaba el tuquito. Yo dije, esto tiene que cambiar, yo tengo que disfrutar esto. Y yo dije, voy a aprender a nadar. Así que me fui a la Barracuda a aprender a nadar. Y recuerdo que en la segunda lección, de allí el entrenador me tiró. ¿Y cuántos han ido allí? Y saben que allí hasta bucean, ¿okay? De lo profundo que es eso. Y cuando me hundí, yo solo miré un abismo negro. Digo, ¿cómo salgo de aquí? No sé cómo salí, pero salí. Pero yo quería aprender a nadar. Entonces aprendí algo, que si yo quería esta nueva disciplina en mi vida, yo tenía que aprender las reglas del juego. Así que me puse, por ejemplo, a observar, buscaba videos en YouTube para ver cómo se braceaba, con los diferentes estilos de natación, por observación.
Cuando usted y yo queremos ser moldeados, cuando usted y yo queremos ser perfeccionados por nuestro entrenador, debe de saber de que el cristianismo también tiene reglas del juego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocerlas. Por eso es que la lectura de la palabra de Dios es vital para su vida. Hermanos, mire, yo me asombro la cantidad de tiempo que una persona le puede pasar haciendo así a Facebook, en el celular. ¿Por qué no toma 10 minutos de eso, que dedica de ese tiempo muerto y lee la palabra de Dios? Nunca vamos a ser perfeccionados si no leemos el manual. Nunca vamos a ser perfeccionados si no observamos cómo otros también están viviendo su cristianismo. Miren lo que dice Josué, capítulo número 1, verso 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y déjeme decirle, esta palabra meditación no es como la meditación oriental o las meditaciones de las religiones de la nueva era, donde ponen la mente en blanco. La meditación cristiana es al contrario, llenar la mente, no es ponerla en blanco. ¿Y de qué usted la va a llenar? Usted la va a llenar de la palabra de Dios. Y entonces dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque dice, entonces harás, ¿qué dice? Prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Y todo, dice la Biblia, te saldrá bien. Pero no pueden salir bien las cosas. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Pero definitivamente no saldrán bien las cosas si primero la palabra de Dios no está en nuestra mente y en nuestra boca. Y lo tercero que podemos, y lo último que hacer para ser perfeccionados por este entrenador es lo siguiente. Y le puse así: practicar, practicar y practicar. En la medida en que usted practica los principios de la palabra de Dios, usted va a crecer como cristiano. En la medida en que usted adopta y dice, no, yo voy a hacer esto, usted va a dominar aquellas cosas que todavía no domina. En mi adolescencia tenía un hermano que lo amo con toda mi alma y mucho nos peleábamos. Recuerden aquel tiempo que hasta cuchillos nos sacábamos. Yo le sacaba un cuchillo y él me decía, te voy a matar. Y yo le sacaba otro y le decía, yo te mato primero. Y era una ira y eran unos gritos y aquella casa era terrible. Pero un día, en la palabra de Dios, observé que decía que la blanda respuesta quita la ira. Observé, yo tengo que aprender a hablarle bien a mi hermano. Tengo que aprender a que cuando nos peleamos, y yo no sé si está aquí porque me dijo que iba a venir, cuando nos peleamos, quedarme callada. Y mira, al principio era duro, como quedarme callada. Él estaba en lo suyo y yo y me costaba cumplir el mandamiento de Dios. Me costaba quedarme callada. Me costaba quedarme pero dije, lo tengo que lograr. A medida que fue pasando el tiempo, esa lucha por practicar este mandamiento ya fue más fácil. Ya empezaba a quedarme callada y no era un esfuerzo. Ya era algo que lo podía hacer naturalmente. Hasta que llegó el tiempo en que mi hermano entendió que ya no iba a pelear más. Y también él se calmó. Y hoy por hoy tenemos la relación más espectacular con un hermano que se puede haber. Pero mire, llegar a ese punto no fue fácil. Llegar al punto donde hacer lo correcto me saliera de manera natural. Eso no fue fácil. Tuve primero que pasar por un entrenamiento de la carne. Entrenar a la carne, entrenar a la lengua para no hablar. Entrenar a la lengua para no gritar.
Y con la práctica, el mandamiento se hizo fácil de vivir. Tal vez usted tiene luchas en ciertas áreas de su vida. Digamos, pongámosles un nombre. Tal vez lucha con la pornografía. Y usted ha querido dejar eso porque usted ama a Dios. Y Dios sabe que usted lo ama. Pero ¿qué pasa? Mire cómo lo tiene que hacer. Los primeros días, niegue su carne. Y va a ser duro y usted va a luchar y se va a retorcer porque todo su ser quiere volver a darle clic a ese video pornográfico que no debe de ver. Y los primeros días va a ser sumamente duro para usted. Pero con la práctica, el mandamiento se va a hacer cada vez más fácil de vivir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Yo no le estoy inventando esto lo dice la palabra. Mire lo que dice: el alimento sólido es para los que son, ¿qué dice? Maduros. Los que a fuerza ¿de qué? De práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dice la Biblia? ¿A fuerza de qué? De práctica. ¿Cómo se llega a la madurez? ¿A fuerza de qué? De práctica. Y eso es lo que tenemos que hacer para crecer en el Señor, para no quedarnos en el mismo estado. 20 años de cristiano y todavía gritando en la casa. No. ¿Sabe cómo usted empieza? Practicando a cerrar la boca. Y todo dentro de usted se retuerce porque quiere decir lo que quiere decir. Pero usted practica. Y un día esa boquita no va a tener ni siquiera tentación de abrirse. Porque dice, la madurez es para los que a fuerza de práctica. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar. ¿Sabe qué? ¿Cómo se llega a ser una persona que perdona con facilidad cualquier ofensa? Practicando el perdón. Y mire, quiero decirle, si usted tiene problemas en el área del perdón, Dios le va a mandar a personas que lo ofendan para que usted practique el perdón. ¿Cierto? Si usted tiene problemas en esa área de perdonar, mira, a usted le va a llover gente que lo ofenda, que hable mal de usted. Eso va a ser algo constante en su vida. Porque Dios dice, ajá, esta es tu área en la que voy a perfeccionarte. Ok. Y comienza a mandarnos gente para que nos ofendan, para que practiquemos el perdón y practiquemos. Pero un día usted se levanta y ya pueden hablar mal de usted, pueden decirle 1000 maldiciones. ¿Sabe lo que usted hace? Se sacude y dice, bendícelo, Señor. ¿Por qué? Porque de tanta práctica usted maduró, amén. Y usted ahora acepta la ofensa como Jesús la aceptaba. Ahora usted puede ver al que lo ofende y en vez de maldecirlo, decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Cuántos quieren llegar allí? Amén. A ese nivel de madurez en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Trabaje con su entrenador. Trabaje con su entrenador. Trabaje con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo lo moldee. Dios quiere perfeccionarlo. Dios quiere perfeccionarlo. La pregunta es, ¿usted quiere ser perfeccionado? ¿Usted quiere? ¿Y cuántos quieren? Amén. Entonces, si usted quiere, hermano, no tenga duda, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hay días, yo he tenido luchas en mi vida diferentes, de diferentes tipos. Y por años muchas veces he luchado con algunas cosas. Y un día me levanto y ya no es un problema para mí. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Por eso es que Pablo dice, estoy seguro. Ahí Filipenses 1:6, pónganlo. Estoy seguro, persuadido de esto, que el que comenzó, diga en mí, el que comenzó en mí la buena obra, que dice, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Dele gloria a Dios. Dios terminará la obra en su vida. Aleluya. Usted no va a quedar a medio palo. Usted no va a quedar a medio palo, hermano. Amén. Y si usted ha estado luchando y diciendo, ay Señor, pero yo soy un desastre, coopérele a Dios. Coopérele. Él sabe hacer de lo vil y menospreciado del mundo aquello que avergüenza a lo sabio y a lo tenido por grande. Amén. Él sabe tomar, dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado para callar y avergonzar a los que son tenidos por sabios. Esa es la gloria de Dios. Amén. Cierra sus ojos.